aquí llegó ya Juan Yo, David. Alex, Ilustrísimo, ¿cómo te ha ido? me, David, ¿cómo me te pasó la va? que te estaba pasando al principio. Primero puse el celular en modo avión, dice, para que nadie me interrumpiera. Y resulta que eso Claro. bloqueaba el internet y todo, entonces estaba ahí sin darme cuenta. Ah, sí, Dios mío bendito, con razón. Pero bueno, aquí estamos. Ah, no, ya me estás eschicaneando, hombre. Me hubieras dicho para tener mi copita de vino aquí también. Pero qué maravilla. Hombre, rico verte. Voy a desactivar los comentarios un momentico para que te podamos ver. Y ahora sí, Súper ¿cómo bien, muy vas? contento por ¿Cómo aquí has de estar con vos, Ale. estado? Es para mí un honor Qué ser bueno. partícipe de estos espacios donde solamente invitas rockstars y ser aquí un, ser aquí un terrenal más en este espacio es muy fuente de orgullo para mí. Espero no defraudar. Además, un terrenal repleto de plantas a tu alrededor. Yo para no desentonar, puse lo que ves ahí atrás, porque definitivamente esto lo teníamos que ambientar con este tema tan especial sobre las plantas, ¿sí? Pero bueno, yo quería empezar, hombre Juan David. Primero, es que me llamó poderosamente la atención que cuando le dije a Juan David, bueno, ¿y yo cómo te presento? Él me dijo, pues banquero y sembrador. Ah, jue madre, eso me llamó poderosamente la atención. Y por eso yo quiero que antes de adentrarnos en el tema, Juan David, nos metamos en una reflexión profunda de, bueno, primero, ¿quién es Juan Bueno, David Restrepo del Juan Toro? David es el esposo de Natalia, es banquero y jardinero, como te dije que debían presentarme, y ya vamos a explicar por qué. Un apasionado pues por ese tema de las plantas, además apasionado por los viajes, por el fútbol, afortunadamente hincha de Nacional y no como otros que se dedicaron a sufrir. El problema es que ahí ya sí empezó la cosa un poquito complicada, pero bueno, esas cosas se van salvando en el trayecto del camino. Bueno, y es importante pensar, es importante contarles pues que cuando digo esposo de Natalia, Natalia es sobrina de Alejandro, entonces de alguna forma el destino nos unió y ya somos de alguna forma familia. Eso es. Eh, y la explicación del por qué banquero y jardinero, pues lo primero es que si yo me pongo a analizar, pues, yo soy de formación ingeniero, vengo de una familia de 5 ingenieros, mamá, papá ingeniero, 2 hermanos ingenieros y yo ingeniero administrador. Y digamos que mis estudios pues los he complementado con economía e innovación. Hice una maestría en economía y otra en innovación. Y toda mi carrera profesional la he desarrollado en Bancolombia. Entonces, estoy desde el 2006 trabajando en un banco. Entonces, si uno se pone a analizar, es donde más he pasado tiempo en mi vida. Entonces, al final, pues, la descripción, ¿cuál es? Pues es un banquero. Un banquero no tradicional como los que se imagina la gente de saco y corbata, porque cada vez los banqueros son más diferentes. Ya ese estigma de banquero típico de corbata, pues ya se ha transformado. Y jardinero, porque pues hace unos años me apasionó este tema, me empecé a encarretarme con él mismo y pues ya también decidí formarme en él y adentrarme en este mundo que es muy apasionante. Bien, entonces ahí hay una cosa que a mí me llama la atención, hombre. Como alguien de profesión ingeniero, puro hemisferio izquierdo, racional, matemático, concreto, de esos que van exactamente a lo que van, empieza a tocar su hemisferio derecho, que es más el del jardinero, el del sembrador, el del que conversa con las plantas. Les cuento que cuando yo voy a la casa de Juan David encuentro plantas por todos los lados y es una cosa de verdad muy especial. Pero ¿cómo? ¿De qué momento empieza este proceso a desarrollarse y en qué momento te toca la venita del jardinero y del que quiere sembrar y del que quiere entonces aportar en ese sentido una serie de cosas completamente distintas a tu profesión, digámoslo así, natural, Sí. aunque no es la profesión natural, pero bueno, ¿qué pasa ahí? Bueno, en el 2016 yo me fui a vivir solo, me compré un apartamento, me entregaron el apartamento y como las personas, pues cuando nos entregan un apartamento tenemos que empezar a amoblarlo, a llenarlo de cosas. Y en ese proceso, pues uno empieza a ver que, bueno, no me alcanza la plata para mucha decoración, uno pone sus cositas, televisor, muebles, y uno arranca, bueno, es momento de tener mis primeras plantas. Entonces yo arrancaba para los viveros y listo, voy a comprar una planta y resulta que no llegaba con una, sino que llegaba con 5. De esas 5 se me morían posiblemente 3, pero finalmente pues
¿qué pasaba? Era como un ciclo, yo volvía al vivero, compraba más y me fui llenando de plantas. Y si yo, y llegó un momento en que estaba pues en un apartamento de 85 metros con más de 100 plantas ya en mi casa. Y cuando yo reflexiono, vení, y yo de dónde habré sacado pues como, pues cuál es la razón por detrás La de tener venta. esta pasión, exacto. Mi análisis es que pues yo analizo y saco dos factores. El primero, yo me crié en la Villa de Aburrá, pues una urbanización que muchos en Medellín conocen, y la Villa de Aburrá creo que es un espacio muy diferente de la ciudad. Creo que es muy poquitos barrios en Medellín ¿Cierto? pueden darse el lujo de tener casi que un pulmón en su interior. Es una urbanización que tiene un par de hectáreas, diría yo, y que están todas rodeadas de naturaleza, llenas de naturaleza y de biodiversidad. Y yo me crié ahí brincando muros, trepándome en árboles, con un montón de plantas, frutas. Entonces yo creo que por ahí viene un tema. Y lo otro es que la jardinería siempre nos lleva como a las raíces y a los abuelos. Eh, la abuela por parte de mi papá tenía una finca en Copacabana y en esa finca pues también había la huerta, los cultivos, las plantas y las abuelas siempre pues normalmente se han distinguido porque uno va a la casa de la abuela y hay un montón de plantas muy Claro. bonitas, muy bien cuidadas. Entonces yo creo que por ahí viene el otro tema. Entonces la combinación de los dos factores yo creo que me dejó marcado y seguramente se vio reflejado pues en que yo terminara con esta pasión. Y en ese momento Zidane se dedicó también a las plantas, ¿no? Ya empezaron a hacer bullying, ya empezaron a hacer bullying. Empezaron a hacer bullying, qué maravilla. Bueno, a ver, hombre, hay una cosa que me parece muy interesante, Juan David, y es que muchas veces se habla de una relación recíproca entre las plantas y el ser humano, y no de una relación de dominancia, sino de que no hay una supremacía, sino al contrario, una casi que fusión de los reinos de la naturaleza. Si nos ponemos a ver, esas plantas se están nutriendo del reino mineral, que de alguna forma está encontrando su máxima expresión en la transparencia, y precisamente esa transparencia es la que hace que la luz que es captada a través del fenómeno de la fotosíntesis por las plantas también nos permita recordar que somos seres de luz, y creo que la mayor entrega de una planta es servirnos a nosotros como compañía, como presencia, como alimento, y por supuesto ya eso nos hace pensar en que ahí ya nos vamos fusionando de una manera y no simplemente una relación casi que vertical, sino más bien horizontal. ¿Qué piensas de eso? Así es, yo creo que pues, el ser humano ahorita se cree con la posibilidad de, entre comillas, dominar el universo y dominar los animales y usarlos pues, a su merced, dominar la naturaleza, acabar con ella. Y precisamente lo que invitan autores actuales pues, que hablan alrededor del tema es que la relación de nosotros con la naturaleza y particularmente con las plantas es una relación de colaboración y no de dominancia, una relación donde nosotros les facilitamos las distintas condiciones para que ellas se desarrollen de la mejor forma Ujú. y ellas a su cambio nos dan un montón de cosas. Nos dan sombra, nos dan alimento, nos dan medicinas, nos dan relajación, nos nivelan el estrés, nos ayudan de forma estética con mejorar los entornos en los que vivimos. Entonces, claramente es una simbiosis entre ambos reinos donde cada uno pone lo suyo y cada uno recibe lo suyo. Muy distinto a igual a muchas personas y que lo que hacen es abusar de la naturaleza y terminar es acabando con ella y que ya estamos viendo las consecuencias pues en el cambio climático y otros temas. Incluso en algunas ocasiones yo me he visto sorprendido por historias de personas que tienen verdaderas anécdotas y además cambios profundos de vida por la relación con las plantas. Recuerdo especialmente en este momento a un amigo, Leonardo Carvajal, que sacó un producto al mercado que se llama el RPC, el repolarizador celular, y el Strombilo y el inductor enzimático y todas estas cosas. Y todo partió cuando en un momento determinado él se estaba casi que descarriando para la vida,
y entonces un día cualquiera estando donde su hermana logra ver que hay una semillita en el proceso de la germinación y dice, esto a mí me cambió la vida, me llamó tan poderosamente la atención que yo empecé a estudiar y a estudiar sobre el fenómeno de la fotosíntesis y qué ocurría y todas estas cosas. Lo cierto es que el tipo estaba casi en la quiebra total y empieza a estudiar y a estudiar este fenómeno hasta que por allá se le enciende el bombillo y se da cuenta que con la combinación de ácidos súmicos, fúlbicos y no sé qué, finalmente encuentra cómo potencializar esto de la fotosíntesis y hoy en día pues es un enamorado profundo de todo lo que tiene que ver con estas cosas de la producción. Pero fíjate cómo esto, una semillita que germina, logra cambiar por completo las perspectivas de vida de este ser que hoy es otro completamente y realmente modifica por completo toda su existencia. Eso ya sí me parece súper especial. Todos soñamos, hombre, Juan David, con tener un jardín muy bonito, un jardín muy especial, bien sea en la finca, en la casa, en el espaciecito que tenemos. Es una de las cosas de las que yo me lamento porque nuestros servicios seccionales de salud no nos permiten tener plantas naturales en los consultorios porque, bueno, pueden tener algunos tipos de interacciones ahí que nos impidan de pronto tener espacios asépticos y en fin, pero realmente, ¿cómo catalogar un jardín de bonito o más o menos o regular? O quién le va diciendo a uno, bueno, eso con qué se mide, yo cómo sé? ¿Ah? Eso, bueno, primero hay muchos libros sobre diseño de jardinería que sí invitan a seguir de alguna forma pasos, patrones, y también hay distintas corrientes. Hay un paisajismo y una jardinería más formal y una que llaman más naturalista. La formal va mucho más entre las líneas rectas, espacios muy, como muy entre comillas cuadriculados, se definen muy bien los espacios, hay cierto nivel de asimetría, pero guardando muchas proporciones. Y por otro lado hay jardines, una tendencia de jardinería naturalista que lo que busca es reflejar en lo máximo posible la naturaleza tal cual es. Entonces, ahorita los jardines tropicales lo que buscan es evocar de alguna forma una selva tropical, y en ese desorden se logra pues como una armonía muy chévere. O los jardines, o hay una tendencia pues también muy impulsada por la jardinería inglesa que busca es casi que unos entornos muy naturales llenos de flores de muchos colores, que al final eso se ve una melcocha, pero una melcocha increíble. Pero más allá de eso, yo diría que la gente pues debe despreocuparse y entender que cada cual, que todos podemos ser jardineros, que la jardinería al final termina siendo un tema subjetivo en el cual si a mí me gusta cómo se ve y si el espacio lo veo bonito así, pues bienvenido. De pronto no me voy a ganar el premio del mejor jardín del año, pero si a mí me hace feliz y eso me genera lo que se busca con un jardín, que es estar feliz, estar tranquilo, tener un espacio Claro. cómodo, pues está perfecto. Y hay una cosa que yo veo que está ocurriendo y cada vez con más tendencia a nivel mundial y es que en el balcón de tu casa o en ese espaciecito que tú tienes por ahí reservado, puedes hacer tus cultivos hidropónicos o tus pequeños sembrados para comerte de ahí directamente del jardincito de tu casa. Eso que va a ser absolutamente natural y eso que te va a permitir entonces conservar una línea mucho más sana y por supuesto empezar a entender que esa interacción con la naturaleza y esa interacción que te permite empezar a desarrollar todo esto que estás allí plantando, también está sembrando ilusiones, está sembrando sanación de emociones, está sembrando cercanía con el entorno. ¿Y qué decir de todo esto? Eso es muy chévere, Alejo, porque eso tiene varios temas. El primero es que por sostenibilidad y por temas de huella de carbono, la invitación es a que cada vez cada uno busque impactar de la menor forma el planeta. Entonces, el hecho de nosotros tener que ir a comprar verduras a un supermercado, verduras que se están trayendo de distancias muy largas, con desplazamientos muy largos, eso al final deja una huella de carbono gigante. Entonces, muchos de los estudios nuevos de urbanismo y lo que proponen los nuevos urbanistas es que las ciudades deben ser mucho más compactas. En una ciudad, por ejemplo, como Medellín, con las condiciones del clima que tiene y con los espacios que tiene, lo más propio sería que en los propios edificios hubiera huertas, que en los tejados hubiera sembrados y que eso casi que autoabasteciera a las personas que viven ahí. Y eso limitaría, pues, lo llevaría pues a que la huella de carbono fuera mucho más baja. Ahora, lo otro es lo que vos decís, es igual el
hecho de uno hacerlo genera unos temas emocionales y ya, digamos, de salud diferentes. Primero, pues, el hecho de yo controlar cómo siembro, qué productos hago, que controlo que no le esté agregando químicos, pues es muy chévere. Y número dos, pues yo ahorita me estoy leyendo un libro que se llama La mente bien ajardinada, que te estuve comentando, y aquí hablan mucho de los impactos positivos que tiene la jardinería y la horticultura en los temas psicológicos, mentales y cómo ha impactado a un montón de gente de distintas formas. Y parte de lo que ellos dicen es eso, y es el hecho de vos ver crecer una planta te genera unos temas de satisfacción que al final se terminan reflejando en mejor salud mental. Ok. Ahora, no es fácil, no es fácil. Yo, por ejemplo, intenté cuando vivía en Medellín en apartamento, ahorita vivo en el Carmen de Llobral y soy feliz, pero cuando vivía en apartamento intenté medirme al tema del compostaje y me terminaron invadiendo el mosquito de fruta que llaman, me terminó invadiendo la casa. Claro, Entonces, claro, claro. es un tema de ser gomoso, de probar y de ensayar, pero trae muchos beneficios. Qué bien, qué bien. Hace poco me llegó un mensaje ahí por WhatsApp de esos que llegan todos los días, pero este muy esperanzador. Este no hablaba de política, no hablaba de esas cosas, sino que hablaba de una cosa que a mí me pareció fantástica y de cómo en algunas ciudades están volviendo a repoblar con árboles y sembrando masivamente árboles, incluso tumbando viejas construcciones para volver a ocupar con espacios de bosques y estas cosas, y mostraban cómo las especies vuelven a esos sitios de manera casi que necesariamente tienen que volver para volver a repoblar todo esto y volver a apoderarse de todos esos sitios y convivir también con el reino animal, pero de una manera armónica, que es como deberíamos convivir los tres reinos. Finalmente, cuando los reinos inferiores, que llamamos inferiores, entre otras cosas, entre comillas, el reino mineral, el vegetal y el animal, se fusionan con el reino de lo humano, ya estamos invitando a que esos tres centros, insisto, inferiores entre comillas, y nuestro cuarto centro que está en relación con el reino de lo humano, se prepare para la conexión con el alma. Es decir, que casi el equilibrio con esos tres reinos y con nosotros mismos nos invita a desarrollar un contacto con el alma donde ya no reconocemos separatismos, donde ya siempre nos estamos fusionando y encontrando, y ni qué decir pues en este tipo de tareas que te producen lo que ya estabas diciendo, relajación profunda, entretenimiento, reducción del estrés. Además, lo verde tiene que ver mucho con el magnesio y con muchos de los oligoelementos, y eso sí que es importante para nosotros tener un buen vivir. Todo eso es muy chévere y pues hay que ser realistas. Vivimos en un mundo en que cada vez es más difícil encontrar espacios verdes y espacio público alrededor de las personas en las ciudades. Uh Yo -huh. pues viví 38 años de mi vida, de 37 años de mi vida viví en Medellín y pues afortunadamente muchos de ellos en espacios verdes, pues por lo que les comenté de haber vivido en la Villa de Aburrá, pero lo normal es que cada uno viva en unos edificios donde el espacio verde es limitado, donde el contacto con la naturaleza es muy poco. Entonces yo sí celebro pues todas estas iniciativas que por un lado el hecho de cambiar un poco de cemento por más espacios verdes, buscar hacer más parques, iniciativas como Parques del Río que buscan llevar espacio público y temas vegetales a la ciudad, pues me parece muy importante. Lo que vos decís, eso rebrota la biodiversidad. Ahorita, pues, ahorita que no hay tanto espacio, también celebro mucho que se está haciendo mucho lo que llaman fachadas verdes, y es que en Ajá. esos que hacen las construcciones y la arquitectura con balcones donde se hacen siembras y vos ves casi que la fachada completamente como si fuera una selva. Eso de Sí. alguna forma logra compensar un poco esa falta de espacio verde, trae de nuevo la biodiversidad y se logra pues esos efectos positivos que tiene la gente, el hecho de estar en contacto con la naturaleza. Mira lo que nos dice aquí Tatiana. Yo era muy enferma cuando no tenía espacio verde y hace 5 años vivo en un lugar con jardín y ahora cero estrés. Lo único que yo estrés es que por allá más adelante dice yo amo lo verde y hay que amar todo lo verde menos a Nacional. ¿Listo? Ese es el... Bueno, ¿cómo te parece una vez, Juan David, estando con un grupo de gente con la que hacíamos meditación cada semana? Decidimos que íbamos a meterle el diente a esto de sembrar y de volvernos, ¿por qué no?, jardineros de la ciudad. Y nos fuimos un grupo, de hecho, hasta la Secretaría de Medio Ambiente en nuestra ciudad
hablamos con el secretario de Medio Ambiente, le presentamos un proyecto para hacer terrazas verdes en Medellín, para repletar esto de jardines, y eso sonó poderosísimo, pero llegó la influencia de quienes toman decisiones y la voluntad política no permitió que eso se realizara. Pero lo estamos viendo, te estoy hablando de que esa iniciativa fue hace más de 15 años, y hoy en día estamos viendo cómo cada vez más ciudades, cada vez más pueblos se van uniendo a este tipo de iniciativas. ¿Cómo llegar a un grupo de gente que conscientemente nos permita de verdad soñar con que volvamos a conectarnos con lo verde y que de esa manera volvamos a armonizar nuestros espacios? Mira, ahí juegan varios temas. Ahí tiene que haber una mezcla entre lo público y lo privado. Y de hecho me quitaste las palabras porque leyendo este libro que les comenté ahorita, habla mucho de eso, intervenciones en ciudades y en barrios marginales y muchas otras experiencias que invitan a eso, a que se desarrollen proyectos de siembra, de horticultura, que traen muchos beneficios pues, a las comunidades. Entonces, por un lado, pues si no hay voluntad política, creo que debería haber una voluntad privada en que las mismas copropiedades, los edificios, se organicen y ellos mismos propendan por desarrollar este tipo de proyectos y que parte de la plata que se va para la administración sea para este tipo de proyectos. Yo recuerdo hace poco que visité una urbanización y me pareció muy bacano que tenían eso, tenían una huerta donde básicamente se sembraban aromáticas y ciertas plantas y quedaba pues a voluntad de las personas de dicha urbanización a tomar la porción que necesitaran. Y me imagino pues que eso la administración lo va renovando y le va haciendo su mantenimiento. Pero eso depende de una voluntad privada y un consenso de una copropiedad. Ahora, hay proyectos de mayor escala y posiblemente de mayor impacto que sí o sí requieren de la voluntad del gobierno. Y uno sí espera que los nuevos mandatarios y los nuevos políticos que están llegando, que posiblemente llegan con una visión más de ecociudad, más de temas de sostenibilidad, pues sí le apuesten a esos proyectos. Porque no es solamente el hecho de la naturaleza, es que hay ejemplos, en este libro hablando de un ejemplo en un barrio marginal de Manchester, si no estoy mal, donde básicamente habían poblaciones en conflicto. Y lo que se hizo fue de alguna forma crear un jardín como intermedio entre ambas partes. ¿Y qué pasaba? Se convertía como en un punto neutro de no agresión y donde al contrario la comunidad se unía, había armonía y eso termina mitigando y seguramente bajando niveles de criminalidad. Y vos en un país como el nuestro, en una ciudad como la nuestra, donde hay robos, donde hay procesos de reinserción de distintos grupos, pues es muy importante. Sin duda alguna, y yo de eso puedo dar testimonio porque resulta que Vía Vida, la asociación que nosotros tenemos, ¿cómo te parece que en medio del trabajo con la comunidad se han hecho trabajos grandísimos a través de IACER, que es una fundación, y llegamos hasta las comunas, y en las comunas mucha parte del esfuerzo que se destinó allí a esos sitios fue empecemos a sembrar juntos, y se destinaron espacios comunes para sembrar, donde la gente además empezó a notar que eso podía ser rentable y que se podían llevar iniciativas como estas, y de verdad no te imaginas los cambios que hubo en su momento, y yo pienso que en verdad si le apostáramos a eso, empezaríamos realmente a aportar un grano de arena supremamente importante. Hay otro tema, hombre, Juan David, y es que se habla mucho de la domesticación de las plantas. ¿Cómo es eso? Pues más que domesticaciones, al final nosotros, las plantas, al final lo que hemos es extraído las plantas de sus lugares naturales y las hemos traído a nuestros espacios. Entonces, domesticar de alguna forma significa llevarlas y darles un contexto distinto, un contexto posiblemente más de alegrar los espacios, de cambiar los espacios, pero eso que decís me invita aquí a hablar de algo que yo creo que la gente no es consciente, y es que Diana Uribe, en uno de sus libros que habla de revoluciones, la primera revolución de la que habla es la revolución de la agricultura. Y habla si bien hay teorías diversas frente al tema, se habla que la agricultura es uno de los más grandes transformadores de la historia, porque lo que hizo fue que los cazadores recolectores, al lograr, entre comillas, domesticar las plantas y empezar a poder sembrar y por ende alimentarse,
pudieron quedarse, digamos, pudieron quedarse en lugares fijos sin estar desplazándose buscando el calor y huyéndole y huyéndole a las estaciones. Y eso Ajá. derivó además en un montón de cosas que hoy vivimos derivó en la jerarquización de la sociedad. Entonces ya hay terratenientes, ya hay como quienes tienen tierra y quienes le trabajan al que tiene la tierra. El hecho de quedarse en un mismo espacio derivó en que había que tener dónde almacenar las semillas y los alimentos. Entonces eso hizo que se desarrollara la cerámica. Además, por ejemplo, el hecho de quedarse en un lugar y tener que pasar ahí las estaciones, entonces tener que pasar el frío, hizo que ya tuviéramos que desarrollar el vestido. Antes no era necesario porque se iba a terrenos más calurosos y simplemente se seguía pues con los mismos harapitos. Ah, Entonces, la agricultura ha sido el hecho de, entre comillas, domesticar las plantas y la naturaleza, es lo que hoy nos tiene donde nos tiene y lo que cambió radicalmente la historia de la faz de la Tierra. qué bien. Mencionaste algo ahí sobre las semillas y eso sí que me parece importante y yo pienso que tenemos que prestarle demasiada atención a esto porque sabemos que hay multinacionales que han empezado a desarrollar cultivos transgénicos donde simplemente toman las semillas originales, inyectan algunos genes y resulta que obviamente tienen un cultivo muy bonito en esa cosecha, pero ya la semilla de esa cosecha no va a ser productiva a menos que estas multinacionales activen las semillas y se están convirtiendo, si se quieren, dueños de los alimentos de alguna forma, porque ellos van a ser los que tienen la potestad de activar esa semilla para que germine. A mí eso ya me parece casi que absolutamente dantesco y tal vez otra señal más clara de que nos tenemos que aprovisionar de esas semillas y cuidar nuestras propias semillas, cuidar nuestros propios sembrados. Qué bueno volver de alguna forma un poco al trueque en ese sentido. No significa involucionar, sino entender la importancia que es esto, ¿no? Mira, eso a mí me genera como una dualidad y es por el lado que lo mencionas, tiene como toda la connotación negativa de se están apoderando de la naturaleza y están haciendo de ella un negocio. Pero por otro lado, hay unos temas de mejoramiento genético, por ejemplo, de semillas, que al hacer más fuerte y más resistente ciertas semillas y ciertas plantaciones, pues al mismo tiempo hace que se disminuya la necesidad de invertir en químicos para desarrollar esos cultivos. Entonces eso tiene como un lado negro y un lado blanco y uno se debate ahí y digamos que uno con la información que tiene difícilmente pues puede llegar a un criterio unánime de si esto va por un buen camino o por un mal camino. Ok. Pero lo que mencionas me parece muy chévere también porque en países como el nuestro, donde la biodiversidad es tan amplia y donde el hecho de acceso a las fuentes naturales de semillas, digamos que está a nuestro alcance, el hecho de nosotros poder sembrar de forma natural, con procesos orgánicos, es viable, es totalmente viable. Y número dos, pues me hiciste evocar un poquito esa conversación de, entre comillas, de tías, donde la señora va, donde la otra le dice, regálame un piecito. Claro. Y hay comunidades de plantas en Medellín de intercambio de piecitos. Y eso Ok. me parece muy bacano. Y es cómo se da ese trueque entre, pues se puede dar con especies para alimentarnos, pero también se da mucho entre especies exóticas. Vení que es que vos tenés una especie que a mí me encantaría tener y no la tengo, y si la voy a comprar en un vivero muy cara, dame un piecito y yo te doy un piecito de esta otra que yo tengo. Claro. Y ese intercambio es muy chévere. Mira lo que nos dice aquí Luchi Jiménez, en mi vereda se está retomando el plan de rescate de semillas nativas. Qué bueno que estas cosas vayan despertándonos esas semillas de conciencia para poder pensar que en verdad volvamos a hacer de este el paraíso que nos fue prometido y que nos fue dado, además, y que nosotros tenemos la obligación de conservarlo y que yo creo que también está en cada uno de nosotros ese aporte que podamos hacer. Hay un capítulo muy especial y es el de las plantas medicinales y el de las plantas que proveen el alimento. Sí, hay, digamos que históricamente por allá se dice que fueron los griegos los que arrancaron pues como con ese tema. Se dice que no fueron grandes jardineros, pero sí grandes botánicos. Y Ajá. que ellos fueron quienes arrancaron principalmente con el tema de todo el tema de las plantas medicinales. A mí particularmente es un tema que yo tengo como un montón, si bien he aprendido un montón de jardinería y de paisajismo, hay un montón de temas que tengo por chulear.
Entre ellos está aprender mucho más de lo que es plantas medicinales y entender combinaciones de las mismas, incluso cómo se siembran unas con otras. El tema de huertas también creo que me falta aprender un montón, pero, pero es que al final la conclusión es, creo que no entendemos ni la mitad ni un cuarto de lo que tenemos en la naturaleza para curar un montón de enfermedades. Creo que la cura del cáncer y un montón de cosas que hoy sufrimos, seguramente muchas de ellas o muchas herramientas que puedan facilitar la llegada a esas curas están en la propia naturaleza. Lo que pasa es que va a requerir inversión, va a requerir tiempo, va a requerir voluntades, eh, pero bueno, cada vez nos acercamos más, cada vez hay una mente más abierta a probar mucho más las plantas como desde lo medicinal, un poco la desmitificación del cannabis y de otras plantas que nosotros mismos hemos vuelto, hemos satanizado, pero que para muchas culturas históricamente han sido sagradas y le han dado el uso que realmente se le debe dar, descontaminadas pues de químicos y de otros efectos. Ahí mencionaste algo que me parece también muy importante. Hace algún tiempo tuve la oportunidad de asistir con un campesino por allá en Abejorral, si mal no recuerdo se llamaba o se llama John Ríos, y pucha, qué verdadero maestro era John Ríos, porque John Ríos definitivamente empezó a desarrollar sus propias técnicas de sembrados y todo esto, y lo primero que a mí me llamó la atención es que él no utilizaba un solo químico, sino que fundamentaba la siembra de estas huertas precisamente en la alelopatía, que de pronto ahondamos un poquitico en lo que es enseguida, pero entonces él encontraba y decía, no existen las malezas, él les decía buenesas, ¿no? Y entonces decía, es que en realidad cada cosa tiene que estar en su lugar y cada cosa está aportando a que finalmente ese jardín empiece a producir lo que tiene que producir y de la manera como lo tiene que producir. Pero me llamó poderosamente eso de la alelopatía. ¿Qué le decimos a la gente de esto? Ya, antes de eso me voy a meter por un tema y es el tema de los químicos. Ajá. Y es la invitación, yo creo que nos están haciendo ahorita a bajarle mucho al tema del uso de los químicos. Sí. Aquí, yo ahorita que vivo en el Carmen de Lloral, pues afortunadamente en un espacio verde amplio y todo esto, aquí tenemos cerca un cultivo y un cultivo de una familia que toda la vida ha sido campesina. Eh, pero me causó pues un poquito de impresión que uno de los hijos de esa familia, que son agricultores de toda la vida, que es agrónomo, él hoy está pues con unos temas de unas enfermedades ahí que lo tienen con dificultades para la habla y otros impedimentos. Y al final la respuesta era que él había quedado en ese estado por precisamente la exposición a muchos químicos. Entonces, el hecho de ver que esto pues no es mito, que esto realmente se da, pues nos invita a bajarle al tema. Y lo que decís de las malezas es que la forma en la que la gente puede combatir las malezas es precisamente con químicos. Y cuando uno usa esos químicos, finalmente, pues todo termina tragándoselo la tierra. Entonces, cuando yo estoy, entre comillas, quitando las malezas, pero a través de químicos, estoy permeando ese espacio de esos mismos químicos que llegan a las fuentes de agua y que terminan teniendo unos efectos adversos gigantes sobre la naturaleza. Entonces, quería pues como hacer primero esa pausa sobre ese tema. Ya me olvidó la otra pregunta. No, lo de la alelopatía, o sea, la combinación de unas plantas que, por ejemplo, Perfecto, repelen sí. los mosquitos Eso, o algunas peces, ¿no? eso tiene su ciencia. Yo empíricamente lo intenté. Yo me aventuré a hacer un mini jardín de aromáticas, pues pensando que simplemente el hecho de que una olía algo ahuyentaba a la otra. Y eso tiene toda una ciencia detrás, es decir, hay una combinación lógica entre cuáles tener con cuáles. Hay unas, por ejemplo, como el ruda, que sí claramente se usa mucho para que de forma biológica efectúe un control biológico de plagas sobre otras, pues cuidando a otras plantas. Okay. Pero no es tan sencillo como voy a echarle ruda a todo o le voy a meter X planta a todo, o no.
hay unos manuales que se han construido históricamente, pues con el entendimiento de los agricultores, que dicen con cuál debo mezclar, y que se logra precisamente ese control biológico que evita que tengamos que recurrir a químicos. Bien. Hablemos de una cosa para ya meterle cosas muy prácticas a esta charla, hombre, Juan David, y de una vez agradeciéndote mucho eso. Hay un mito muy grande de si dormir o no dormir con plantas, si es saludable o no tener plantas en la habitación al momento de dormir. ¿Qué decir de eso? Mito total. Pues la capacidad de absorción del oxígeno humano durante la noche de una planta o de dos o de cinco que tengan una habitación jamás va a ser nocivo para la salud. Por el contrario, tener plantas en la habitación genera tranquilidad, le da una armonía al espacio, que yo lo que invito a la gente es que se olvide de ese mito y que tenga un montón de plantas en su habitación y que disfrute de la presencia de ellas, porque es lo mejor que uno puede hacer. Y de pronto el mito iba más a si eran plantas que tuvieran flores o no, y se decía que las plantas que tengan flores no deben estar en la habitación, que plantas simplemente verdes no tendrían problema. Quizá por temas de polen puede tener algo eso, pero es que te voy a ser sincero, difícilmente hay plantas de flores que se puedan tener en interior, son muy pocas. Casi que las orquídeas y los anturios. Sí. Y ambos producen muy poco, digamos, residuos y polen y que uno diga que puede terminar afectándolo. Ok. Entonces, me reitero en que así sean esas, las podría tener perfectamente una persona. Ahora, hay otro mito ligado a eso y es que, o lo voy a conectar con otro mito que hay, y es que el hecho de tener plantas en la casa purifica el aire y el efecto es el mismo. No tenemos las suficientes plantas en una casa como para decir que están purificando el aire. ¿Generan otro montón de beneficios? Sí, pero no crean que por tener 5 matas en la sala, el aire de la sala pues ya está mucho más purificado que el aire exterior. Eso es otro mito. No se purifique el aire, pero sí se purifique el ambiente, el entorno, porque sin duda le dan ese carácter Exactamente, de amabilidad, de paz, de serenidad, de calma. exactamente, Eso sí que me parece exactamente. súper importante. Bueno, yo quiero sembrar un jardín en mi casa, hombre, Juan David. Hay una cosa donde yo no entiendo primero por qué unas plantas al sol no pelechan ni necesitan sombra y las otras sí. ¿Eso en qué va? Pues hay que remontarse a la naturaleza de las mismas. Es decir, cuando uno, la mejor forma de saber si una planta es de sombra o de sol es yo donde me la imagino en su estado natural. La mayoría de plantas de interior son plantas tropicales que están en lo que se llama el sotobosque, es decir, debajo de otras plantas que reciben sombra de unas plantas más grandes. Entonces, esas plantas requieren menos cantidad de luz porque su naturaleza es así y han desarrollado procesos de fotosíntesis donde no requieren de tanta luz, requieren de menos luz. Ahora, las plantas de flores, pues, ¿cómo se dan en la naturaleza? Normalmente en grandes praderas y cosas de esas que están full sol. Entonces, ese es un buen criterio para uno identificar si una planta es de sol y de sombra. ¿Qué pasa? Mucha gente llega al vivero y los viveros, pues muchos de ellos están en vender por vender y la primera mesa son un montón de plantas absolutamente bonitas y florecidas y la gente echa garra de eso, de una, se va para la casa, la mete al interior y le dura 2 semanas. Y eso termina generando un tema de frustración y de pensar que es que yo no soy capaz, yo no tengo buena mano, es que yo soy muy mal jardinero, yo tengo muy mala mano. Y al final es más un poco entendimiento de dónde debería estar realmente esa planta. O incluso de pensar que es una planta anual, que es una planta anual, una planta que dura aproximadamente o un periodo en el cual florece, bota una semilla, esa semilla es la fuente de nueva vida, pero ella como tal muere del todo. Entonces la gente tiene una expectativa de que compró una planta que le va a durar para siempre y realmente es una planta que perece, pero que perece dejando la fuente nueva de vida y que en la naturaleza funciona así. Eso en la naturaleza como es una planta sembrada en un suelo, se muere, se muere, pero deja nuevamente las semillas en las distintas estaciones o cambios o lluvias y eso, esa semillita o esa semillita la toma un pájaro y se la lleva para otro lado y vuelve y nace una planta igualita en otro lugar o en ese mismo lugar. Qué bien, qué bien. Hay una cosa que también es muy significativa y es que mucha gente utiliza las plantas para hacer rituales y entonces alimenta las plantas para, por ejemplo,
con ciertos nutrientes, y entonces está el mito de que si le metes el cabello que te cortaron, entonces ese cabello las va a alimentar, y si le metes de pronto algunos de esos compuestos orgánicos por debajo también las va a alimentar, y seguramente van a crecer mucho mejor. ¿Qué decir de estas cosas? Pues ese tema ya de rituales y eso ya de pronto lleva a niveles esotéricos que no estoy tan seguro de que puedan funcionar. Yo me voy por lo práctico y por lo real y por lo botánico y por lo agronómico. Bien, Y es, una planta necesita de una serie de nutrientes primarios y secundarios, que es algo que la gente debería, que la gente que le gusta la jardinería y que quiere tener una planta debería entender. Una planta sí o sí requiere tres elementos fundamentales que son nitrato, potasio y fósforo. Uno que le da el verdor y la estructura, uno que le ayuda a la fructificación y a la floración, y otro que le ayuda como a especie de sistema inmune. Pero además de eso necesita otros elementos secundarios que la gente a veces también cree que no son necesarios. Entonces la gente fertiliza con un triple 15 que tiene en un 15% de los tres elementos fundamentales, pero que carece de los demás. Y claro, las plantas, así sea en pocas cantidades, necesitan de esos secundarios. Entonces yo lo claro. que creo, Ale, es las plantas necesitan es de nutrientes. ¿Cómo los damos? Puede ser con fertilización orgánica o puede ser con inorgánica, pero al final necesitan la fertilización. Ahí estás tocando un tema muy, muy especial. Mira, todos los días a mí me llega por el Instagram publicidad de los hidropónicos, ¿sí? Y entonces nos muestran unas cosas que uno dice, wow, fabuloso, ya no hay que volver al mercado y todas esas cosas, pero la gente cree que eso no es sino echarle agüita y listo, y que ahí creció mágicamente la lechuguita que le muestran a uno en los avisos. Y entonces obviamente hay que tratar de entender que detrás de esa agüita hay todos esos nutrientes. Pero la pregunta es, en esos cultivos hidropónicos, en esos cultivos que posiblemente están más directamente bajo el cuidado de quien las plantó, ¿realmente se desarrollan menos plagas, menos, ¿cómo se llama esto? Algo que destruya pues la planta, y realmente eso es tan bonito como lo pintan en esas imágenes? La verdad, yo sí le creo mucho al tema. Hace poquito me vi un documental, la televisión alemana, la Deutsche Welle, tiene un canal en YouTube de documentales, incluso pues tiene un canal solo de documentales traducidos al español para el que lo quiera ver, y hablan mucho de distintos temas. Y hace poquito, uno de los documentales que duran algunos menos de una hora, 40 minutos y que son muy chéveres, hablaba precisamente de cómo en países como Holanda vienen trabajando mucho el tema de la hidroponía, Ajá. porque son países absolutamente pequeños, eh, pero digamos, con unos temas tecnológicos muy, muy grandes y muy preocupados, digamos que con el bolsillo para ocuparse de problemas reales como este de alimentación de una población y de la carencia pues de tener espacios gigantes para sembrar, y ellos logran que a través de tecnología, en espacios muy reducidos, se logren productividades enormes de alimento pues a través de cultivos hidropónicos. Bueno, Entonces yo creo que una combinación apropiada de tecnología y de máquinas y de cosas, esto es un tema pues de ciencia full, yo es un tema al que le creo pues profundamente. Ahora, hay que ver también, pues yo creo que hay el hecho de tener un espacio más pequeño y mucho más controlado, incluso sin un sustrato sólido, hace que haya posiblemente muchas menos plagas que en un campo abierto y, digamos más difícil de controlar. Entonces yo creo que es un tema que sí hay que creerle. aquí la gente no me iría a perdonar si yo no te preguntara por trucos para sembrar ahí en la casa, trucos para tener en cuenta, qué cosas así como grandotas tenemos que tener en cuenta al momento de sembrar, qué cosas nos pueden a nosotros por lo menos hacer sospechar con que algún día nos comamos el aguacatico que sembramos en la finca, o que esa orquídea realmente florezca alguna vececita, o que esa guayaba te dé ese sabor exquisito, y todo lo demás, ¿no? ¿Qué es el secreto de ahí? Porque yo sé que me vas a decir, claro, los nutrientes son los factores claves, y de eso que las estamos alimentando van a resultar cosas maravillosas, sí, pero mucha gente hace eso y aún así como que no pelechan, y entonces viene aquello de, es que la gente tiene buena o mala mano.
es que la luna menguante o la luna creciente o la luna o las fases de la luna para sembrar, que yo sé que son bien importantes en permacultura y en todas estas cosas. ¿Qué nos puedes contar de eso, hombre, Juan David? Mira, la gente no es consciente de cuáles son los factores de éxito para tener un buen jardín, para tener unas plantas saludables. Y lo primero de lo que quiero hablar es de los sustratos. Una persona va a un vivero y simplemente escoge una planta, una matera y dice que le siembren eso. Y no es consciente o digamos que no hay una cultura y un aprendizaje de que un buen sustrato es el elemento fundamental para un buen desarrollo de una planta. Se habla de que juega cerca del 46% del éxito de una planta, el sustrato. Entonces, si a mí voy a un vivero y compro una planta y me lo siembran en un pantanero que tienen por allá porque acabó de llover y yo no me doy cuenta de eso, las posibilidades de éxito ya están reducidas casi a la mitad. Por eso yo, por ejemplo, ahorita velo más por comprar los distintos elementos y hacer mi propio sustrato. Entonces, compro la tierrita, compro el humus, compro la gallinaza, compro el cisco de arroz, hago mi mezcla y queda una tierra hermosa. Y me encanta pues manipularla y literal pues con las manos y sentirla. Además que en ese libro que les comenté, hablan de que eso expele unos químicos y unos olores que son beneficiosos para la salud humana. Entonces, primero, un buen sustrato. Número dos, se habla de que el segundo factor de éxito es una buena genética de la planta. Entonces yo voy al vivero y debo escoger una planta que yo vea saludable, bonita, que no tenga plaga. Entonces ahí ya tengo más o menos el 75% del éxito. El otro 25, o se habla del 26, es el manejo, lo que hace el humano por la planta. ¿Qué entra en ese manejo? Yo dónde pongo la planta. Le estoy asegurando unas buenas condiciones de aire y de luz. Si peco por alguna de las dos, ya estoy mal. El riego, estoy haciendo un riego correcto. Es más fácil matar una planta por exceso de riego que por falta del mismo. Entonces, cuando uno no conoce las plantas y cuando no sabe, y es un tema de ensayo y error. Yo maté muchas plantas antes de llegar a la conclusión de que lo mejor era poco riego, y hoy que tengo más de 150 plantas en mi casa, lo manejo muy bien y si quieren ahorita les cuento cómo. Pero un riego, normalmente una planta de interior de una casa requiere de riego una vez por semana. Eso es muy poquito y eso es muy fácil. Aire, luz, riego, bueno, nutrición. Cada mes más o menos, entre cada mes y cada 2 meses, yo debo agregarle los nutrientes que la planta necesita, lo que les decía ahorita, un buen abono que contenga elementos primarios y secundarios. Puedo decir marcas, pero bueno, cada cual en su vivero de confianza le dirán. Y control de plagas. Control de plagas es un control que debe darse de forma preventiva, no curativa. Yo no puedo esperar a que me llegue la cochinilla, yo debería ser proactivo en cuidar la planta para que no le den plagas. ¿Cómo la cuido? Con un buen sustrato, con una buena alimentación, puedo hacer una mezcla preventiva de control biológico. ¿Cómo? Muy fácil. Cojo medio ajo, cojo medio ají, lo meto a la licuadora con agua, esa mezcla la licúo, la meto en un spray y eso hace control biológico preventivo. Si ya me da la plaga y me toca acudir a un químico, listo, acudo al químico, pero que sea la última opción. Yo creo que ahí más o menos está concentrada la posibilidad de éxito de un buen jardín. Y una cosa bien importante, conversar con las plantas, hombre. Yo creo que esos son seres sintientes y que realmente están completamente conectados con nosotros. Y es verdad, yo recuerdo a mi abuela contemplando sus bifloras y era feliz hablándole a las bifloras. Y yo creo que nadie en su cuadra tenía unas bifloras más hermosas que las que tenía mi abuela. Yo soy un convencido de que ese diálogo permanente, porque también ellas nos hablan y nos revelan muchas cosas, nos están contando cosas supremamente significativas. Alguna vez encontraba yo como en algunos sitios donde hay mucha radiación, por ejemplo, las pencas aumentan, crecen porque se alimentan de la radiación, pero cosas como los helechos empiezan a caerse. Y entonces yo creo que ya también las plantas empiezan a mostrarnos un poco cómo están los entornos y de qué manera equilibrar esos entornos. Sí, yo creo que ahí, cuando uno se enamora del tema y empieza a entender bien su jardín, empieza a tener, esa comunicación puede ser literal hablada o puede ser simplemente visual y de contacto con ella. Y yo digo pues que jardinear es relativamente fácil. Regar yo lo hago una vez a la semana y
como te decía, tengo más de 150 plantas en mi casa y la gente dirá, no, ¿a qué horas hace todo eso? ¿Qué esclavitud? Y realmente es todos los domingos, hago el riego general, pero lo que sí no dejo de hacer nunca es entenderlas y verlas en el día a día. Entonces, a mí no me va a pasar que una cochinilla o una plaga le va a dar una planta y no me voy a dar cuenta. Yo constantemente y diariamente sí estoy observándolas y viendo cómo están. Le han nacido hojas, le han nacido hijitos, está tristonga, no está tristonga. Mira, Y me esa es la pusieron ahí comunicación. ponerles música, ¿no? Eso me parece fantástico también. Sí, Y es verdad, yo soy, de verdad también doy testimonio de que cuando las plantas están bajo un ambiente agradable, de música, de alegría, de emociones de alta frecuencia, sin duda se desarrollan mejor. Juan David, hay gente que quiere aprender a hacer estos cursos elementales de jardinería y todo eso. Y yo sé que últimamente te has ido metiendo en el tema. Y si la gente quisiera contactarte, te estoy tirando al charco porque esto no está en el libreto ni en ninguna parte. Pero si la gente quisiera decirle a Juan David, hombre, yo quiero aprender estas cosas, es posible que se comuniquen contigo o que tú hagas o estés haciendo cursos actualmente y puedas contarles por lo menos lo más elemental de la jardinería o no. sí, mira, yo decidí pues como que dar primero un salto de aprendizaje en la medida en que yo empíricamente empecé a entender del tema, pero decidí que tenía que aprender y que tenía que buscar como algo más formal. Hice un diplomado de paisajismo y jardinería con una escuela que se llama Terreno Paisajismo, que la dicta Itamar Sela, que es un paisajista muy bueno de origen israelí, pero que está radicado en las afueras de Bogotá. Y ahí digamos que aprendí un montón de cosas, pero además me invitó, o muy bien, surgió la oportunidad de que yo todo ese aprendizaje también lo empezara a comunicar. Y surgió la oportunidad y la invitación de que empezara a dar unas clases. Y con un poquito de susto y un poquito de humildad, porque pues no tengo un background de botánico ni de biólogo, pero yo dije, pues al final se ha aprendido un poco de cosas, pues algo tengo que agregarle a la gente. Y me le medí al tema y la verdad ha funcionado muy bien con un grupo cerrado, particularmente pues de Sura, pues aquí en Medellín, o incluso a nivel nacional. Pero a mí sí, el hecho de enseñar creo que es la mejor forma de aprender. Se Sí, obliga a uno a estarse actualizando y a estar consultando y a estar aprendiendo mucho más. De claro. lo que me ha llevado a eso, es a que me fortalezca mucho más. Todavía me falta aprender un montón de cosas, pero cada vez me siento más con más confianza de divulgar lo que Bueno, sé. ya Entonces la sabes, pues. respuesta, Entonces aquí entonces, arriba está justamente el contacto de Juan David Restrepo del Toro, que seguramente les puede orientar un poquito. Yo no sé si te metí en camisa de once varas, pues, pero yo creo que es bonito esto de seguir difundiendo y seguir soñando con que podemos tener esos paraísos en nuestros espacios habituales, hombre, Juan David. Hombre, se nos acaba el tiempo porque además enseguida tengo que hacer también otro live con Gonzalo Gallo. Esto es muy rico porque compartimos muchos saberes y nos enteramos de muchas cosas, así que la invitación es para que quienes han visto este live también se conecten enseguida porque vamos a entrar enseguida también, como les dije ya, con Gonzalo Gallo. A ti, Juan David, enormemente agradecidos porque nos abriste este espacio. Yo sé que hay muchas ocupaciones, pero bueno, además lo cogí a quemarropa, les confieso. Y esto es así como sale bonito, cuando es espontáneo, cuando no tenemos nada así preparado, sino que simplemente nos contamos historias. Nos quedan seguramente muchas anécdotas y cosas por contar que ya tendremos tiempo de volvernos a encontrar en uno de estos lives, ¿te parece? total, no. Mil gracias por la invitación. La verdad es que con vos aquí el tiempo se va muy rápido. Había un montón de cosas más por contar, pero esto se va volando. Para mí, pues muy chévere. Te tengo que confesar que, sin que te lo, y te lo digo con total sinceridad, yo es un espacio que en algún momento pensé que se podía dar, pero que pensé que no se iba a dar tan rápido, porque yo decía, yo todavía no me siento tan preparado para echarme al agua ante la comunidad de Alejo, pero cuando me lo propusiste yo dije, pues es ahora o nunca, entonces hagámosle, y nada, yo creo que esperamos pues que la gente lo haya disfrutado, así como lo disfrutamos nosotros, y la invitación a que la gente se enamore de este tema de la jardinería, la horticultura, el paisajismo y encuentre los beneficios que esto trae para las vidas.
Qué bueno, y como nos quedan muchas cosas por contarnos, seguramente habrá segunda parte. Este live va a quedar montado en el Instagram TV, tanto en el mío como en el de Juan David, porque lo voy a invitar a que sea colaborador y quede ahí pegado en tu mural también. Así que qué rico, compartamos, metámonos también por Instagram y por YouTube, que también queda en la red, digo Alejandro Posada, ahí vamos a encontrar todas estas cosas que Juan David nos han compartido ahora y realmente yo creo que esto es supremamente valioso. Volvamos a la naturaleza, volvamos a contactarnos con lo más elemental, volvamos a ser sensibles, volvamos a encontrarnos desde estas cosas maravillosas que, insisto, la naturaleza nos puso a disposición nuestra y que aquí Juan David nos ayuda a rescatar. Hombre, de nuevo, muchas gracias y gracias a todos los que nos acompañaron en este live tan especial. A vos, Ale, un saludo, muchas gracias y un saludo para todos tus seguidores y toda tu comunidad y que te sigan viendo ya con el expadre Gonzalo Gallo. Eso. Un abrazo, hermano. Feliz noche. Chao, chao.